Bueno, pues ya está a la vuelta a la esquina, estamos en la recta final, la elección presidencial que tantas miradas ha concentrado, que tanta polémica ha dejado, Donald Trump, Kamala Harris. ¿Qué dicen las encuestas? ¿Qué dicen las apuestas? Porque parece que esto es un volado, está cerradísima, está muy reñida la contienda. Lucy Bravo, Lucy, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Muy buenas noches, Carlos Mota. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Arturo. Dame, Arturo. Manuel, Lucy, Carlos, muy buenas noches. Muy buenas ¿Cómo noches, están? ya con las maletas listas, Lucy, para irte. Sí, ya. ¿A dónde vas? Nos vamos el sábado. Sábado. A partir del domingo, cobertura especial en todos los canales y las plataformas de Fuerza Informativa Azteca y ADN 40, por supuesto, porque pues ya lo decías, una elección histórica que ha acaparado las miradas del mundo entero y no es fortuito. Creo que estamos Está cerrada, quizás sea la más cerrada o van a llegar, digamos, en la pelea más parejera de la que haya registro. La más cerrada, sí, de la historia. Estaba revisando las últimas encuestas. Hoy una reciente de CNN los colocaba 48%, los dos, en la intención de voto a nivel nacional. En los estados Columpio, Trump se llevaría 4, Kamala 3. Y también realmente con diferencias de entre 1 y 2 puntos porcentuales. Sí. O sea, tampoco es que estemos hablando de una victoria apabullante de un lado o del otro, lo cual nos coloca así en un escenario especialmente volátil, sobre todo si tomamos en cuenta lo ocurrido en la elección presidencial pasada, donde efectivamente, por un lado, la noche de la elección como tal no teníamos ya definido un resultado electoral porque estábamos a la espera de conocer los votos electorales de Georgia y de Pensilvania, y es muy probable que ocurra exactamente lo mismo, y Arizona también, lo mismo en este próximo 5 de noviembre, y no será sino hasta quizás el día siguiente o varios días después que ya se definan estos estados. Por un lado, porque específicamente en el estado de Pensilvania el tema de los votos anticipados por correo pues se empiezan a contabilizar a partir del día de la elección y tienen pues ya imagínense una gran cantidad de votos que están ahí a la espera de ser contabilizados, y esto pues nos llevaría quizás a un escenario de inestabilidad política y si no es que hasta violencia política. ¿Tú ves difícil que la noche del martes 5 vaya a haber certeza de quién ganó? ¿De quién va a ocupar la Casa Blanca? ¿Sí? Al grado que, pero no podemos subestimar esto, sobre todo porque también las últimas encuestas revelan que el 40% del electorado estadounidense teme inestabilidad y hasta violencia política derivado pues de estos resultados electorales, y que un lado, sobre todo un lado específicamente, si el republicano no acepte los resultados. Y tienen argumentos, digamos, a su favor para pensar que eso puede ocurrir. No, claro, y mira, si Trump gana, y yo creo que va a ganar por muy poquito. Si llegara a perder, perderá por muy poquito, y muy probablemente sí. A ver qué sería la respuesta de Trump si pierde por muy poquito. Si perdiera por una diferencia que no, pues no hay nada que hacer. Que no va a pasar. Pero eso no va a pasar, sí, eso no va a pasar. Ahora, esta inestabilidad es muy interesante cómo funcionan las democracias, porque si no tienes resultados de manera casi inmediata, se teme que pueda haber presiones, disturbios, enojos, etcétera, etcétera. Pero si tú confías en tu sistema electoral y te das cuenta que no es tan fácil contar, a ver, los votos anticipados, escuchaba yo hoy en la mañana que ya hay 40 millones de votos anticipados. O sea, 40 millones de estudiantes ya votaron. Ahora, se tienen que contar los votos, obviamente, el día de la elección. No los puedes contar desde ahorita, imagínate, empezaron a dar los anuncios. Entonces, si tú estás consciente de eso, de que no se da rápido, pero confías en tu sistema electoral, pues hombre, que pasen 2 o 3 días sería lo normal. Y ahí va a ser muy importante cuál va a ser la actitud tanto de Trump como de Kamala, y sobre todo, bueno, cómo empieza a fluir la información y hacia dónde se empieza. Pero parece que hay un bando, no solamente en Estados Unidos, en el mundo entero, que está encaminado a destruir las instituciones y a socavar cualquier tipo de certeza y de confianza que pueda haber en ellas. Para jalar agua para su propio molino, ¿no? Sí. Y el escenario se va poniendo así. Bueno, a mí me parece es un volado, Carlos. Mira, a mí me parece que hay una bipolaridad extrema y que digamos, tú lees las encuestas en estos estados oscilantes, ¿no? En Pensilvania, Arizona y estos estados que están pasando de un lado a otro constantemente y no sabes qué concluir. No es factible en este momento concluirlo porque algunas encuestas dan por ganador a Donald Trump y otras encuestas dan por ganadora a Kamala Harris. Entonces realmente efectivamente está empatada la elección, pero cuando bajas a ese nivel estatal, que es donde efectivamente se decidirán los votos electorales para conformar después el colegio electoral
y declarar un ganador, es donde tienes la problemática un día sí y al otro también de este cambio que está ocurriendo. Eso por un lado. Y yo creo que por otro lado, un problema que vamos a observar muy probablemente es que se está conformando el escenario para judicializar pues buena parte de estos estados oscilantes, ¿no? Que están cambiando de un lugar a otro, gente que a lo mejor en las plataformas de conteo no va a reconocer los resultados o no los va a querer certificar, que es una parte importante de ese proceso, y eso le va a añadir, como dice Lucy, pues días potenciales a la declaratoria de un ganador claro, ¿no? En una democracia que es la más importante del planeta. Ahora, ¿eso qué implica para Estados Unidos, para el mundo? ¿Qué implica para México el que haya este terreno de inestabilidad? Creo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho bien en decir que va a trabajar con cualquiera de los dos. Quizá antes se había mostrado un poco más proclive a Kamala Harris, sin decirlo y tal, pero me parece que ahora estamos en un escenario en donde el gobierno de México está haciendo una buena tarea de pues manifestarse neutro frente a esa elección. Eso es algo muy positivo, pero implica mucho, ¿no? Porque de una u otra manera tendremos, sobre todo, que ya lo hablábamos aquí hace una semana, pues una revisión, si no es que renegociación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá en 2026, presionado con un estilo o con otro por Donald Trump o por Kamala Harris, de una u otra manera sí o sí. Eso creo que no habrá escapatoria. El tema del fentanilo y la lucha contra los cárteles de la droga, la migración y el estilo con que llegará potencialmente, por ejemplo, Trump a decirnos, pues van ustedes a convertirse en un país seguro, quieranlo o no, y si no hay eso, pues entonces hay aranceles o ya no hay TEMEC. Ese tipo de negociaciones de ese candidato u otras de otra forma, ¿no? De la potencial presidenta Kamala Harris, tendrán, yo creo, o tendrían ya que tener pues una cantidad importante de baterías de prenegociadas, de premisas con las cuales el gobierno de México va a ir con uno o con otro a decir nosotros queremos esto para sacar adelante el tratado, para evidentemente respetar siempre la soberanía de nuestro país y tal, y poner siempre las mejores cartas en función de que no tenemos de otra, no solo por la vecindad, es nuestro socio comercial más importante y de ahí depende nuestra economía. No hay escapatoria. No hay escapatoria. Nos vamos a mover de donde estamos, ni ellos tampoco, y vamos a seguir compartiendo esa frontera enorme y tan rica en términos de intercambio cultural, social, comercial. ¿Podemos hablar, Lucy, de que hay alguien que le conviene más o que le conviene menos a México entre Kamala Harris y Donald Trump? Bueno, depende, digamos, que cuál es tu prioridad de gobierno, porque si por un lado tú estás buscando a alguien que en la retórica pues sea, digamos, un poco más afín o al menos menos incendiario, pues ya de entrada pues todos sabemos que al menos del lado demócrata con Kamala Harris pues sería una relación mucho más cordial, podemos imaginar. Sin embargo, pues en los hechos pues sí hemos visto que al menos en la administración Biden pues la política ha sido una de continuidad en muchos temas, en lo migratorio, en lo económico y una continuidad de las políticas instauradas por Trump en la administración pasada. Entonces, esto pues sí te habla de cómo de alguna manera tanto los demócratas como los republicanos pues se han recorrido en el espectro ideológico pues a ese extremo, sobre todo en cuanto a las propuestas populistas que hemos escuchado a lo largo de esta campaña, que sí nos colocan en un escenario adverso, obviamente, si hablamos de una presidencia de Donald Trump. En materia migratoria, por poner un ejemplo, esta propuesta que no podemos echar en saco roto de una deportación masiva de 11 millones de personas, ¿qué significaría esto? Bueno, hay análisis que señalan una pérdida de hasta un 6% del Producto Interno Bruto estadounidense tan solo por, pues, ¿no?, de tajo, deportar a esa cantidad de personas. Y además, ¿a dónde los van a deportar? Exactamente, ¿no? Estamos hablando de, pues, una política de un tercer país seguro 2.0, ¿no? Aunque aquí se negó una y otra vez que ese fuera el caso, en los hechos así ocurrió, ¿no? Con el Quédate en México. Una política que seguramente regresaría, ¿no? Desde el día 1 lo ha dicho, yo voy a cerrar la frontera, voy a crear campos de concentración para ahí, pues por supuesto, detener y deportar a los migrantes. Y esto sí ha tenido
resonancia en el electorado estadounidense. Sí ha sido bien recibido tanto por demócratas como por republicanos, y esto no había pasado, al menos hasta en esta elección. ¿Cómo ves? Mira, por ejemplo, con relación al TEMEC, que para nosotros importa mucho, normalmente pensamos que si llega Trump pasaría tal vez de la revisión a la renegociación, pero hay que tener en cuenta que Harris, siendo senadora, votó en contra del TEMEC, de la revisión del TLC que se convirtió en el TEMEC. Entonces tampoco la tenemos muy segura con Harris en relación al TEMEC. Bueno, ¿sí? y Trump lo presumió. Sí. Es su tratado. Sí. Ni modo, bueno, sí, cualquier cosa. Es su tratado, pero bueno, a ver, claro, ahí pues a ver, señor, pues el TEMEC es su tratado hace 4 años, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo quiere, sí, renegociar, no solamente revisar, sí? Y hasta qué punto lo lograría, ¿no? Ahora, aquí el tema nuevamente es ¿quién sería perjudicado, por ejemplo, con una política más proteccionista de parte de Estados Unidos? Los consumidores estadounidenses. Y esto es lo que mucha gente no ve. Por ejemplo, esto voy a deportar a los 11 millones de ilegales que están en Estados Unidos. ¿Cuál es la aportación que hacen a la economía? Porque, a ver, así en abstracto, voy a deportar a los ilegales, pues están ilegales, entraron ilegalmente, apliquemos la ley, Estado de Derecho, van para afuera. Pero ¿cuál es la aportación que hacen a la economía? Ahora, eso ya más o menos lo dijo, ¿no? Cuando fue presidente, ¿y qué tanto hizo? Es decir, perro que ladra muerde o no muerde. Hay que tomar en cuenta, ese es un tema importante, así como suena de trivial, pero la verdad es que sí, él juega cartas muy fuertes para después aceptar otras cosas y llegar a un acuerdo, que creo que es una de las virtudes, si se puede llamar así, de Donald Trump, es quiere llegar a nuevos acuerdos, pero sí quiere llegar a ellos, sí quiere ponerle punto final a ciertas problemáticas y que haya un punto y aparte, ¿no? Una nueva era, y lo ha dicho con otros temas, ¿no? Como la guerra de Rusia con Ucrania, en fin, como que siempre está pensando que él va a llegar a resolver tal o cual cosa, y va a pasar lo mismo si él gana con el tema migratorio, y va a presumir justamente eso, ¿no? Yo resolví el problema migratorio con México y me pusieron ahí 28,000 miembros de las fuerzas de seguridad para que se evitara que más personas siguieran llegando. Creo que además este tema migratorio en particular se inscribe en una época en donde México ya tiene migración neta, más bien pues de regreso, ¿no? En donde muchos mexicanos, en lugar de estar yendo a Estados Unidos como solía ser décadas atrás, pues más bien son otros nacionales de otros países que van hacia Estados Unidos, y los mexicanos, muchos de ellos más bien están casi regresando. Entonces, esa circunstancia creo que tendría que ser de las consideraciones importantes en la estrategia del gobierno mexicano para decir, bueno, sí tenemos una problemática, pero no son los nuestros. Entonces, tenemos cartas diferentes que poner en la mesa para negociar con Trump, en función de que a lo mejor vamos a ser un país tercero seguro a solicitud ruda del posible candidato, pero a cambio de algo que podríamos pedir, que continúe el TEMEC, que tengamos algún otro tipo de concesión, que la relocalización famosa aterrice sí o sí en México. En fin, hay una serie de estrategias de negociación que yo creo que tienen que empezar a conocerse de parte del gobierno mexicano para que, respondiendo a tu pregunta, pues escojamos al que más nos conviene. Pues sí. Yo pensaría que es Donald Trump, pero creo que no hay garantías, ¿no? No hay garantías. A ver, está el TEMEC, lo dices, y digamos las aristas comerciales, económicas de las políticas energéticas, el nearshoring, hasta el tema migratorio. ¿A quién le importará más México? Es decir, lo que pase acá. Porque aquí, pues, básicamente no hay oposición. La oposición es de este tamañito y no parece que vaya a despertar en los próximos años. El gobierno de Joe Biden ha tenido, digamos, en los últimos tramos del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, posicionamientos más vehementes a través del embajador Ken Salazar, que en un inicio había sido bastante prudente, mesurado, incluso de perfil bajo, alzó la voz en el terreno de la reforma del Poder Judicial. ¿A quién le importa más lo que sucede en México? ¿A un demócrata o a un republicano? ¿A Kamala Harris o a Donald Trump? Bueno, te diría que depende de qué punto de su presidencia le preguntes. Todo, básicamente en Estados Unidos, todo lo que ocurre en la política responde a un tema muy sencillo, a un tema político y a un tema de, pues, qué es lo que en esos momentos están necesitando como puntos políticos para atender a su electorado. Y claro, sí, en un inicio veíamos a una administración Biden, pues, muchísimo más, quizás respetuosa, ¿no?, de las formas, en el discurso,
pero venimos de uno de los episodios pues más ásperos en la relación entre México y Estados Unidos. Me atrevo a decir que incluso está en uno de sus peores momentos con estos enfrentamientos retóricos, estos dimes y diretes entre pues una versión de lo que dice el gobierno de Estados Unidos y lo que dice el gobierno de México con respecto a la detención del Mayo Zambada, por poner nada más un ejemplo. Pero es algo que ha venido sucediendo de un tiempo para acá. Y por otro lado, pues sí, tienes a una presidencia de Donald Trump que pues ya más o menos tenemos esa experiencia o ese tramo recorrido, y también vemos que pues de facto, pues de alguna manera sí, Trump tiene intereses también muy claros, ¿no?, en lo económico, pero también se agrega otro factor que tiene que ver con la crisis de fentanilo que está atravesando Estados Unidos. Van a voltear a ver a México para exigir resultados en materia de seguridad y de narcotráfico. Eso va a ser un hecho porque el electorado así lo demanda. Entonces, ahí sí los dos. Claro. Cualquiera de los dos. Depende de... O sea, el tema de las drogas, los cárteles, el fentanilo, sí, claro. que es prioridad. Y ahí depende a qué de los temas bilaterales le pongan más énfasis cada quien. Uno puede ser el tema comercial, el tema del TEMEC, otro el tema del fentanilo y todo el daño que está causando en Estados Unidos por culpa de los estadounidenses, porque ellos son los que los consumen y el consumidor es el principal responsable. El tema de la migración ilegal. Ahora, mira, uno es el político en campaña, Manuel, y otro el gobernante en el poder. A ver, Donald Trump, ¿cuántos kilómetros se construyeron del famoso muro que iba a construir Donald Trump? ¿Cuántos? Y era una de sus cartas fuertes. Voy a construir un muro para evitar la migración ilegal a los Estados Unidos y toda esa retórica. ¿Cuántos kilómetros se construyeron? Pensé que tú nos ibas a decir. Sí, no, se me ocurrió ahorita la pregunta, no lo sé. Hombre, hay imágenes, bueno, espérame. Hay imágenes, Manuel, bueno, ahí el muro eso, pero bueno, ¿cuántos kilómetros habrán sido de una frontera? Pero es que se dio cuenta que no necesita un muro físico. Bueno, claro. El muro lo logró con sus políticas draconianas. Y el muro lo puso la ayuda de México. Sí, pero bueno, no se levantó el muro, ¿no? Sí, sí. A ver, hacer de lado el TLC original y el TEMEC, al final de cuentas hay libre comercio, la inversión extranjera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, ¿cuánto de lo que dicen en campaña es lo que realmente van a hacer ya estando en el poder? Ahora, lo que dicen lastima, digamos, la percepción, lo estamos viendo con la paridad peso-dólar, ¿no? Y sobre todo, pues sí, ante el inminente triunfo o el... Pero de quien sea, Manuel, porque cercano, así como está el dólar a 20 pesos, yo creo que ya, y en la incertidumbre que tenemos en este empate técnico, pues realmente ese dólar está casi descontando que cualquiera de los dos nos va a llevar a una mesa de renegociación prácticamente con el TEMEC. Sé que todo el mundo le va a decir, se llama revisión, estamos en las lógicas de lo que está impreso, pero lo cierto es que una candidata que votó en contra y otro que quiere, ya ha dicho renegociarlo, pues vamos a una, no colisión, pero sí espacio de negociación mucho más profundo que lo que dice el papel en el momento. Este lado, ¿qué es lo prudente? ¿Esperar? No hay que esperar. Yo creo que si hay que ir preparar escenarios, lo que decía yo hace un momento, hay que saber qué quiere México, hay que tener una estrategia frente a... ¿Cuáles son las prioridades de México? Claro, por supuesto. Mira, allá hay un tema muy... A ver, quiero renegociar el TEMEC. ¿Para qué? ¿Para avanzar de manera más decidida hacia el libre comercio o para retroceder e imponer más medidas proteccionistas? Y sobre todo para enfrentar la amenaza china, que para Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, es prioritario, es la prioridad, es quitar a China del escenario. Ahora, necesitas darles condiciones de certeza también, ¿no? Me imagino a las empresas, a los inversionistas, y esas, por lo pronto, y esas sí, eso sí nos toca acá, de este lado de la frontera, eso no está haciendo. Lucy, gracias, muchas gracias. Carlos, muchas gracias. Arturo. Gracias, Manuel. Hasta mañana, pásela muy bien.